Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Tal como le decíamos, recibimos al portavoz del gobierno dominicano, Homero Figueroa. Homero, muy buenos días. Buenos días, gracias por la Qué invitación. bueno que estés aquí. Tempranito de nuevo, como hace muchos años, me tocaba. ¿Así? ¿Madrugabas Sí, aquí? 4:30 Sí, de la ¿verdad? mañana durante 25 años. 25 Me levanté años. fácil. Wow, mira. La memoria todavía está ahí, Está biológica, ahí, esa de de las levantarte. madrugadas. Homero, bueno, el comentario anterior de Uchilora tenía un poco un resumen de las declaraciones del presidente en esa reunión que tuvo con los periodistas. Hay algunos aspectos así que el presidente trató. La situación económica del país, el impacto que puede tener la crisis. En sentido básico, si fuera a definir como enunciados cuáles son las preocupaciones del gobierno, que ahí quedaron externadas, ¿cuáles serían esas? Lo primero que hay que decir que esta reunión obedece a una filosofía, una constante del gobierno de mostrarse abierto, transparente y un gobierno capaz de rendir cuenta de manera cotidiana a los ciudadanos a través de los mecanismos de los medios informativos. Entonces es recurrente ya la invitación del presidente de la República a los representantes, a los líderes de opinión, directores de medios, tanto de la prensa escrita, radial, televisada, a conversar sin filtro sobre la realidad nacional. No es una reunión, una invitación para hacer un anuncio en específico, como podía pasar en el pasado excepcionalmente, sino una política de comunicación recurrente del presidente que cree en que todos los funcionarios públicos, incluidos él, están obligados a ser transparentes con sus decisiones frente a los ciudadanos. Y yo pienso que esta es una novedad importante que debe ser reconocida y aprovechada. Tuvimos una presencia masiva de periodistas, pese a complicaciones del tránsito que hubo. Sí, nos sentimos muy satisfechos de la cantidad. ¿Es difícil esa zona? Sí, es bastante difícil. Fueron muchos, todos tuvieron una participación, fue una reunión que se prolongó e inició a las 1:30 y terminó a las 3:30, y el presidente respondiendo directamente todas las preguntas que se le hicieron. Si tú me pides que resalte los temas más importantes, para mí es el tema con respecto al esfuerzo que hace el gobierno promoviendo una reforma constitucional para, y lo dijo el presidente, con el objetivo principal de sentar la base institucional firme de la elección de un procurador o procuradora general independiente. Él piensa que ese es un legado que quiere dejar a las próximas generaciones e invita a los actores políticos a entender que esta es una oportunidad novedosa porque es la primera vez que un mandatario y un gobierno promueve una reforma constitucional sin un objetivo particular como presidente o como representante o líder político, sino una reforma constitucional para robustecer la institucionalidad democrática. Me parece que eso fue resaltante, agregando una frase el presidente que fue parte de su discurso, y él comentó a la prensa que dijo que le llamaba la atención porque la gente no había analizado o repetido más veces esa frase. El presidente en el discurso del 27 de febrero dijo que por esta reforma estaría dispuesto a realizar grandes sacrificios. Entonces, yo pienso que está en las manos de la oposición política si entiende que hacer oposición es buscar y aportar salidas diferentes, ideas alternativas a la idea que propone un gobierno. Hacer oposición no es dar la espalda a la conversación, al consenso. Y me parece que esta es una gran oportunidad. Otro... Sí, Homero, evidentemente que el presidente tiene facilidad para comunicar. Sí. Él parece ser el principal vocero de su gobierno. Es el principal vocero. Usted también comunica y es fácil hacerle preguntas, pero parece que en el gobierno hay como un rum, hay como que no acaba de aceitarse la maquinaria. Hay voceros, ahí hay funcionarios del gobierno que en lugar de facilitar la comunicación, como que provocan ruido, como por ejemplo la buena moza, Angelita Peña, que saca una expresión totalmente desacertada, absurda, en un país así como el de nosotros, que es una mezcolanza, ¿verdad?,
de etnia, de gente de diferentes tipos. Además, ¿qué le importa a ella cómo se ve fulano o sutano? Quiero aprovechar la pregunta que haces y dividirla en dos partes. Por favor. La primera, donde afirmas que la maquinaria no acaba de aceitar, yo digo que desde mi nombramiento en septiembre, que fue producto de un decreto que elimina 2 instituciones y crea una nueva, que es el DIECON, los primeros meses del año 2021 los empleé en conformar la existencia jurídica, material, de lo que es el DIECON, que es totalmente una estructura totalmente diferente a la que existía. La variación no es solamente de una E, en su estructura interna totalmente diferente, a imagen y semejanza del presidente de la República y de todo nuestro gobierno. Una comunicación y una estructura de comunicación no pensada para manipular la conciencia ciudadana o la libre expresión de los medios de comunicación, sino una estructura de comunicación pensada para informar a la ciudadanía. La democracia es el régimen de una ciudadanía informada para tomar decisiones y nosotros tenemos que ser un vehículo de información constante las 24 horas del día. Y paso a la segunda parte de tu pregunta. Evidentemente, siendo yo un profesional del ecosistema de medios, me tengo que sentir apenado por esas declaraciones y afirmar que no representan la opinión ni del presidente de la República ni del gobierno de la República Dominicana. ¿Y esa mujer cobra 300,000 pesos para asesorarle a usted y decir tonterías como esa? Es una opinión individual, personal, y la persona que lo emitió es la responsable de lo que dijo. Yo quiero pedir excusas por el daño que puede haber causado en la estima individual de todos mis compañeros, porque en mi caso yo he trabajado por lo menos con la mitad de los que ejercen la función de reporteros y me siento muy orgulloso y me siento muy bien representado por esos colegas que afanosamente, diariamente, buscan la información que los medios sirven a la sociedad dominicana. Nos sentimos orgullosos de su trabajo y creo que merecen el reconocimiento y el aplauso de todo el mundo. Así que las disculpas de parte de todo el gobierno dominicano por esas declaraciones, indudablemente que no podemos solidarizarnos con ella. Ahí están estas declaraciones que nuestra productora estaba compartiendo, la gente que no esté al día. La señora Angelita Peña en ese tweet que dice que los canales deberían cuidar un poco más la imagen de los reporteros de noticias y sus presentadores de noticias, cuánta gente fea y mal ataviada en televisión, y después puso lo que significa feo, difícil de ver, algo así, una serie de cosas. Que en este país... Eso es subjetivo. Que aquí, exacto, pero ella buscó la descripción. Por ejemplo, en mi caso, la definición de fealdad nunca la utilizo, no me parece que casa con el género humano. Con la persona. No, para mí todas las personas son hermosas y hermosas en el sentido externo e interior, porque cada persona es única, especial, tiene una misión, un destino. Y entonces para mí no se aplica aquí tiene ese concepto. Un contexto que la gente puede perfectamente comprender. Vi que declaró la vicepresidenta de la República, también la primera dama, que después rectificó el tema de que ella no trabajaba en el gobierno. Esta señora, como bien dice... Ella Germán, corrigió luego la sí, ella lo corrigió. Sí, porque imagina cómo no ella va a conocer. No tiene que tener todos los contratos, correcto, evidentemente. Germán apunta, esta señora está designada a raíz de sus declaraciones, bueno, pues ha salido a relucir esa designación. Y es importante, para mí esto es lo relevante, porque de alguna manera el escándalo se armó no por lo que ella dijo, porque cualquiera puede decir cualquier cosa, sino por el rol que desempeña, que ella es la asesora, una de las asesoras principales precisamente de usted y su departamento. Correcto, y ¿Qué tipo de asesoría parecería una contradicción, ¿verdad? Que una persona que asesora en la rama de la comunicación cometa un error de comunicación. Entonces, ¿qué tipo de asesoría es la que le brinda el departamento suyo? ¿Cuántas veces le ha dado? ¿Qué tipo de informe tiene que rendirle? Ese tipo de cosas. Bueno, despachamos con regularidad, indudablemente, pero
Yo te digo, o sea, yo tengo enorme cantidad de asesores ¿Cuántos nacionales asesores e tienen internacionales. ustedes? ¿Cuántos asesores tienen? ¿Qué te digo? Yo puedo tener una docena en diferentes de ramas. ¿Qué hace un asesor? Un asesor es una persona que tiene un entrenamiento, una capacidad especial en una de las áreas de comunicación. Por ejemplo, yo tengo asesores en relaciones públicas. Esta tiene una especialidad, meter la pata, parece, aunque le ha ido bien, porque Ustedes- está desde Leonel, ustedes deben entender que- Danilo y ahora con Abinader. ¿Cuál es el Correcto. melao que tiene esta mujer? Yo no puedo hablar de su trayectoria ni de la realidad. Ella debe defender sus propias afirmaciones y su tarea. Yo puedo hablar por la tarea que yo ejecuto. ¿Usted la encontró ahí? No. La Fue nombró. nombrada posteriormente. O sea, ¿usted la recomendó? No, Ah, ok. no la recomendé, la recibí. Ah, usted la recibió. Sí. Entonces, ¿y cuántos asesores usted ha recibido? ¿Los asesores que usted tiene los recibió? No, la mayoría los he nombrado yo. La mayoría los ha nombrado Correcto. usted. Y son asesores silenciosos que solo me hablan a mí. Sí, no, y dice que el asesor a fin de cuentas le dice, de lo que le ha dicho, de cuántas cosas usted se ha llevado. Porque Bueno, el que asesora, ¿verdad? es La interesante. idea, eso es Correcto, importante. es interesante esto. Y todo buen gerente se identifica con lo que voy a decir. Una persona inteligente es inteligente porque se rodea de otras personas con mayores capacidades. Entonces, yo siempre he dicho que el mayor o menor éxito que yo pueda tener en esta función va a ser determinado por todas las personas que me rodean. Evidentemente yo espero que la mayoría de las personas que me rodean no cometan errores, pero errores de humanos. También tenemos que ser comprensivos y saber que no todo el mundo acierta el 100% de las veces. Yo no lo hago, yo me equivoco también, trato de que mis errores no afecten a terceros y mucho menos que afecten la imagen del gobierno o el destino del país. Un buen gerente escucha a esas personas expertas que utiliza, se retira a reflexionar lo que ha escuchado y toma su decisión en base a su propia experiencia. Claro. Un asesor no es alguien que dirige al responsable del departamento, sino que acompaña, robustece la experiencia que el incumbente tiene. Ningún incumbente es tan genial que pueda conocer al detalle todo lo que compete a la compleja comunicación de un aparato gubernamental que tiene 650,000 personas. Y créame, se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Cuando usted dirige una estructura de miles de personas, va a haber un error en algún sitio. Hay una anécdota que está en el libro de Barack Obama, el último, La Tierra Prometida, donde él cuenta que llama a un servidor de larga data de 5 presidentes que está en la Casa Blanca, lo llama a su oficina y le dice, creo que se llamaba Robert, le decían Bob, yo te he llamado como presidente inaugurado, ¿verdad? Te he llamado para que me des un consejo por tu larga experiencia con 5 presidentes anteriores. ¿Qué tú me puedes enseñar? Voy a cambiar las palabras porque las palabras fueron muy fuertes, las de Bob. Bob le dijo a Barack Obama, presidente, tenga en cuenta que alguien en algún lugar todos los días va a cometer un error. Lo dijo en términos más llanos, más fuertes, pero es así. Alguien en algún lugar va a cometer un error. Y parte de mi trabajo es resolver los errores que se cometen, los errores públicos y los errores privados que los hay, para que no se hagan públicos. Entonces tenemos que ser, yo diría, un poco comprensivos, ser responsables ante el error, corregirlo y hacer lo que yo he hecho, rectificar, pedir disculpas, aunque no haya sido yo el responsable. Pero eso sucede en organizaciones tan grandes como esta. Y no nos dejemos llevar por el error, porque a veces el árbol no nos deja ver el bosque. Y opinamos por el hecho aislado. O sea, porque alguien meta la pata en materia de comunicación, no se puede decir que la comunicación general del gobierno está mal. No, pero las quejas de la comunicación no venían desde ahora, ni por este Correcto. incidente. Yo creo que cuando, por ejemplo, Herman se refiere. Sí, ¿no? es así, pero No yo se está quiero refiriendo- pensar que ha ido evolucionando hacia mejor. Y sí. estoy comprometido en que no hayan quejas en un tiempo prudente. Usted dirige un departamento. Antes de seguir con el departamento, vamos a brindarle un café. Porque yo supongo que usted, que duró 25 años madrugando, pero usted empezó muy joven a madrugar.
Sí. ¿Verdad que sí? Excelente, Usted gracias. empezó muy joven a madrugar. Sí, sí, sí. 25 años madrugando, igual que nosotros. Muchísimas gracias por ese Gracias, cafecito Kenia. a esta hora de la mañana, Kenia. Usted está en una entidad que no desde ahora, desde siempre atrajo la atención, porque digamos que la comunicación era un hacer en el gobierno pasado. Sí, sí, desde 6 años. Sí, A tenían veces el como- gobierno estuvo solo basado en la comunicación. Sí. Un no hacer Sí, y y vivimos solo un tiempo comunicar. donde a veces lo que se dice es hasta, algunos llegarían a pensar que es más importante que lo que se hace. Sí, Algunos llegarían algunos a pensar. piensan eso. Cuestionamientos Yo sobre el pienso, manejo. sí, yo pienso que en los momentos en que vivimos, gobernar es comunicar. No Pero se puede pero gobernar también- sin comunicar. Pero hay que hacer, porque si usted Correcto. comienza a hablar y en el fondo no hay nada al final Correcto. del Por eso día, digo, gobernar es usted comunicar. dice, Cuando "Ay, usted gobierna, el usted mejor hace". servicio de salud de los hospitales, pero cuando la No, gente va y no ve, dice, espérate. Tiene eso que es un estar truco. basado en la realidad. Exacto. Entonces, habían situaciones, por ejemplo, por la manera que se utilizaba la publicidad. Se ha hablado mucho de esto, el presupuesto publicitario, de cómo se distribuía. Ahora algunos en pueblos pequeños reclaman también parte de ese pastel que dejaron de recibir. Sí, sí. Yo lo veo de Es forma una constante. cultura. Yo estoy en el chat y veo que hay gente que dice, oye, ya no hay, se dejó de hacer tal o cual cosa, un reclamo. Estamos hablando de un tema controversial. También los criterios que le sustentan, qué tipo de información se da, hablando incluso de la utilización de las redes sociales. Si usted fuera a decirnos, por ejemplo, en su departamento, cuánto las diferencias significativas que podría estar anotando a esta hora, si hay reducción o ampliación en términos de los costos, los gastos, el procedimiento. Perfecto, sí, sí, hay grandes variaciones. Lo primero es que en las administraciones anteriores el presupuesto de comunicación estaba dividido. Yo te podría decir que había un triple presupuesto. ¿Cómo va a ser? Sí, había DICON con un presupuesto que manejaba menor al que yo tengo, yo soy honesto en la DICON anterior, pero estaba el Ministerio Administrativo que manejaba el grueso de los recursos. Había una división entre el menudeo comunicacional manejado por la DICON y vamos a decir el mayoreo comunicacional manejado por el Ministerio Administrativo. ¿Y qué se hacía ahí desde...? La publicidad. La publicidad. La diferencia es que las cifras que manejaba el administrativo anterior eran muchas veces, muchos miles de millones más que lo que manejamos nosotros. Esa es una diferencia. ¿Cuánto maneja ahora? No voy a hablar del manejo que se hacía en efectivo, o sea que no está asentado de manera clarificada en el presupuesto, o sea que uno lo puede buscar por información pública. A nuestra llegada, todo eso se ha consolidado. Es una diferencia importante que hay que hacer, porque se ha señalado críticas, pero no se ha visto la diferencia de que este gobierno ha consolidado en el departamento responsable, que en el DICON, el manejo presupuestario de la comunicación. Por ejemplo, el Ministerio Administrativo hoy no tiene un presupuesto de colocación, está consolidado en la DICON. Cuando usted suma en el pasado, y es información pública y publicada, el último año, 2019, el presupuesto consolidado en esta materia alcanzó unos 5.600 millones de pesos. Y nosotros, en nuestro primer año completo, alcanzamos unos 3.000 millones de pesos. Estamos hablando de 2.600 millones de pesos menos. En una estructura, tengo que decir, mayor, la mía, soy honesto porque la información está colgada en la red. Se ha consolidado 2 instituciones, que eran la DIAPE y el DICON, y la nómina es mayor porque es de 2 instituciones, con más personal y con más departamentos que no existían. Por ejemplo, hay un departamento interno de relaciones con los medios locales que no existía anteriormente. Y es una nómina importante porque tenemos una estructura nacional que está coordinando los medios de toda la geografía nacional, porque había una concepción antes de que los medios de comunicación eran los medios que estaban en la capital y los otros eran menudos para dar. Nosotros queremos que la información circule de manera igualitaria y en tiempo real para todos los medios, los grandes medios nacionales y los medios pequeños y medianos de las localidades. Entonces hay una gran diferencia en presupuesto y ahora entonces en la utilización, que es lo importante. Hay una realidad. Yo siempre digo, si se manejara el presupuesto con la filosofía de Homero Figueroa, fuera cero.
fuera cero. Pero Homero Figueroa, que no ejercía una función pública y mucho menos política, podía pensar lo que él quisiera. Pero cuando usted ejerce una función pública que tiene la responsabilidad de un gobierno, tiene que adecuar su pensamiento a esa realidad. ¿Y qué yo he encontrado? Hay un principio fundamental. No existen democracias fuertes sin medios de comunicación fuertes. Y decir un medio de comunicación fuerte es un medio de comunicación independiente que ejerza su función sin coacciones, en plena libertad. Entonces, esto es una diferencia. El presupuesto publicitario en este gobierno no se utiliza como una herramienta política o una herramienta de control. Nadie en la República Dominicana puede decir que Homero Figueroa le ha llamado para condicionar su opinión o su información. Todo el que se reúne conmigo y recibe el apoyo, porque yo tengo el compromiso de apoyar a todo el mundo, yo no divido los comunicadores y periodistas en periodistas y comunicadores nuestros y periodistas y comunicadores de otros. Para mí los periodistas y comunicadores bocina ustedes? No tenemos bocina. ¿Eliminaron la bocina? Totalmente. ¿Seguro? ¿No hay bocina ahorita? Lógico, porque una bocina tiene que ser alguien que arriende o venda su cerebro. Entonces yo, en mi práctica personal, mi cerebro nunca lo arrendé o lo vendí. Entonces, bueno, en mi concepción... Vamos a creerle por ahora. Homero. No, tiene que creerme por los hechos. Sí, vamos a creer. Vamos a creer. Tiene que creerme por los hechos. Vamos a creerlo porque es temprano. Nadie habla en la República Dominicana, en los medios de comunicación, porque yo le diga que diga algo. No, eso yo sé que... Porque yo me respeto a mí y respeto a los demás. Correcto. Homero, hay en la redacción de los periódicos, yo estoy en una redacción el día entero, y uno dice, wow, el presidente, en la agenda uno ve, el presidente va a hablar mañana en San Cristóbal, y después va a Los Alcarrizos, y después va a Pantoja, y va a esto, y habla en los tres sitios. Es decir, el presidente, lo cual es bueno si tú lo comparas con un mudo, con alguien que no comunica, ok, pero como que hay un exceso y usted como estratega, mira, ¿no piensa que debería como dosificarse? Sí, esa pregunta me la han hecho mucho, ajá, desde el principio del gobierno, y te confieso que yo mismo me hice esa pregunta en las primeras 3 o 4 semanas del gobierno. Yo soy responsable de realizar las encuestas periódicas, esa es otra responsabilidad que está consolidada. Nosotros hacemos las encuestas, correcto. O sea que nosotros hemos optimizado ese presupuesto porque hacemos muchísimas cosas que estaban dispersas con el mismo fondo. Hago esas encuestas y en muchas de esas encuestas coloqué esa pregunta para ver qué piensan los ciudadanos. Usted no puede tomar una decisión, cambiar una manera de hacer las cosas porque usted crea que está mal. Y mi hipótesis pudo ser esa la tuya, pero cuando vino la retroalimentación de la encuesta, ¿tú sabes cuál fue el resultado? ¿Cuál? La gente quiere que hable más. Bueno. Y ha sido constante. ¿Y es una campaña? No. Es un presidente en comunicación con sus ciudadanos. Acuérdate que un presidente es el primer servidor del pueblo soberano. Sí, pero yo estuve en la rueda de prensa del presidente de México. Estuve en México 4 horas duran las mañaneras. Y pedí la oportunidad de ir. Sí. Y todos los días él está hablando. Pero bueno, yo no sé, porque realmente, ojalá yo saber qué piensa hacer el presidente hoy realmente. Sí. O sea, los periodistas, el asunto es la calidad de lo que se dice. Porque si es hablando y diciendo por bueno, decir, hablamos exacto, pero de la comunicación del presidente. Y realmente momento, todo lo que dice el presidente es sumamente importante. Noticias. Pero la ley, sí, entonces es un tema que como que por lo menos como no es bueno que y donde uno lo ve le va a preguntar que se diga lo que pasa. Que el presidente es la persona más transparente posible que tú puedas ver, no rehúye una respuesta y bueno, en ese escenario Uchi estuvo presente. Uno de los reconocimientos que hacían los asistentes era esa, el presidente habló con responsabilidad directamente y dando su visión de las cosas. Este presidente no esconde nada, por eso puede hablar mucho, por eso puede ser su mejor vocero, porque es un presidente que no tiene nada que esconder y dirige un gobierno donde nadie está haciendo nada. Sin embargo, he visto instituciones públicas donde hay, por ejemplo, personal que se le prohíbe hablar. Eso me consta. O sea, la idea de que
en algunas instituciones el único portavoz sea quien dirige. Yo no sé si eso obedece a algún tipo de plan, pero primera en una vez que provincia, estoy escuchando yo eso. Le puedo decir instituciones específicas, por ejemplo. Nosotros creemos en la libertad para expresarse. Que vaya alguien en una comunidad, al titular de esa comunidad, y que no pueda hablar, es un sistema de centralización importante. Y eso sucede que haya negativa de datos. En instituciones del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Bueno, se investigará y se adoctrinará a esos funcionarios, porque el propio presidente no limita la expresión de sus funcionarios, entonces los demás funcionarios de menor jerarquía tienen que repetir ese modelo, ¿verdad? Ayer el ex primer ministro haitiano, que salió en medio de una situación muy controversial y de cuestionamiento, él salió muy cuestionado, colgó un video en su cuenta. Hoy hemos presentado ese video. Ese video no tiene, por supuesto, las circunstancias de tiempo, hora, lugar, fecha. No tiene las circunstancias que son, pero eso obviamente son dominicanos, miembros de la Dirección General de Migración. Mire cómo está uno con una cadena, oficiales, y otro con un bate que utiliza. Primero preguntarle si había visto estas imágenes. Esto está ahora mismo en todos los periódicos y medios de comunicación haitianos porque lo colgó el primer ministro de ese país y obviamente algunos medios internacionales ya se han hecho eco. Él lo colgaba en el día de ayer. Y usted como portavoz del gobierno nos podría decir qué piensan hacer, cómo lo ve y si tienen algún tipo de declaración al respecto. Correcto. Yo vi el video aquí en la presentación que ustedes hicieron, no lo conocía. Quiero hacer una precisión. Este gobierno ha mostrado una constancia en la activación de mecanismos de consecuencia cuando han surgido actuaciones que riñen con la visión que tenemos nosotros de cómo debe gobernarse una nación democrática. No aceptamos, no somos tolerantes con las violaciones de los derechos humanos de las personas, independientemente a su estatus migratorio. República Dominicana es un país respetuoso del derecho de los seres humanos. Te puedo decir que con esta información estoy seguro que el gobierno se activará. Lo primero que hay que hacer es investigar las circunstancias porque el video es un corte que recoge una incidencia específica, pero no sabemos a qué dio lugar esto. Obviamente queremos dejar claro que lo que vemos ahí, utilizar herramientas como cadena o un palo de madera o un bate, no es aceptable para manejar a ciudadanos, sean estos nacionales o migrantes de otros países. Lo que te puedo decir es que se investigarán y se tomarán las decisiones que haya que tomarse, como en el pasado ha acontecido, cuando se han presentado hechos que riñen con el respeto a los derechos humanos que merecen todos los seres humanos. Sí, es cierto, no sabemos cuántos garrotazos le habían dado antes. No sabemos si le habían dado con la cadena. Es inaceptable, pero ojo, es lo mismo que dije ahorita. No se trata de una conducta sistemática. No podemos decir que eso es lo que sucede con todo el mundo. Excesos hay en todos los países y ustedes citaron lo acontecido en el Río Bravo. Sí. Y quiero comentar lo activo del ex primer ministro Claude Joseph en esta ocasión. Todo el mundo sabe que no mostró una buena actitud frente al pueblo dominicano. Pero independientemente de eso, ese tipo de conductas, estoy seguro, el presidente de la República, el gobierno en pleno, rechaza eso, porque no es la conducta típica de un miembro de las Fuerzas Armadas entrenado. Que será investigado. Será investigado y habrá las consecuencias que tenga que haber. Pero uno nota de alguna manera cierto aire ultraconservador en algunas salas del gobierno. No digo que en el presidente, ¿no es cierto? No digo que sea una política del gobierno, pero sí, por ejemplo, ese director de migración a veces alienta cosas como esa, con pronunciamientos muy ácidos que no vienen al caso porque cada país soberano tiene derecho a controlar la migración y debe controlar la migración. Lo que no puede ocurrir este tipo de atropello. Definitivamente, y no creo que el director de migración se identifique con una conducta de ese tipo. Indudablemente el presidente ha trazado una política de ordenamiento de un tema que por décadas ha sido descuidado por todos los gobiernos y es un reclamo mayoritario de la población dominicana de que debemos poner orden. Debemos poner orden. Poner orden no significa ni atropellar,
ni dañar a las personas, pero sí tenemos que hacer cumplir las normativas que regulan esa realidad en la República Dominicana. Sin duda que sí, tenemos que cumplir ese compromiso. Estamos contra el tiempo, pero no me perdonaría no preguntarle. Finalmente lo han citado del Senado de la República. Yo estuve mirando la sesión en pleno, donde se sometió un proceso, se habló de someterle para interpelarlo a usted por, decía en este caso la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, la utilización de cuentas falsas. Hubo una denuncia de un investigador que publica sus investigaciones y sus mediciones en un periódico español, el periódico público Es, y entonces me gustaría saber si lo han citado y brevemente qué puede decir usted sobre la utilización de esas cuentas falsas que se le estaba atribuyendo particularmente a su departamento. Lo primero es que quiero decir lo siguiente. Nosotros creemos profundamente en la institucionalidad y como creyentes en la institucionalidad tenemos que ser fieles cumplidores a los mandatos de la Constitución. Yo entiendo como funcionario público que la Constitución faculta al Congreso de la República a interpelar a cualquier funcionario que ellos deseen. Y en este sentido no tengo ningún problema en comparecer ante cualquier invitación que me haga la Cámara de Senadores para conocer cualquier cuestionamiento que ellos tengan de nuestra gestión en particular o del gobierno. Ahora bien, dicho esto, quiero decir que es una ironía que representantes de un gobierno que fueron los generadores de una política despiadada de uso de los bots en materia de comunicación, que incluso amenazaron la integridad de figuras de la comunicación en la República Dominicana, que públicamente señalaron a responsables que ordenaban a los bots atacar reputaciones. Y podría decir yo que fui hasta víctima de esto. Digo lo siguiente, Homero Figueroa, el ciudadano, no ha creído ni cree nunca en nada que no sea real. No creo en lo artificial, no me engaño a mí mismo. Es tanto así que mira, no tengo cabellera y me han ofrecido trasplantes gratuitos a lo largo de mi carrera y lo he rechazado porque yo creo en lo natural. En mis cuentas de redes sociales no se usa inteligencia artificial, no se usan bots porque tuviera millones de seguidores. Y además, paso a decir lo siguiente, el presidente de la República tiene más de 1,5 millones de seguidores reales en sus cuentas. Si ese experto español encontró 150 bots, yo le pregunto a usted, ¿qué diferencia hace versus 1,5 millones de personas que opinan sobre las cosas que hace el presidente de la República? Pero bueno, al fin de cuentas no lo han citado. Yo no he contratado, pueden utilizar la ley de acceso a la información pública y solicitar al DIECON si tiene algún contrato con compañías prestadoras de estos servicios. No me han solicitado, pero si me solicitan yo con gusto iré. Bueno. Ahora, el que pregunta lo que quiere, escucha lo que no quiere. O sea que ya usted está recopilando la información para la respuesta, lo que está diciendo. Yo siempre estoy bien informado, es una mala costumbre de 20 años de ejercicio. Muchísimas gracias, Homero Figueroa, por estar esta mañana. Gracias. Indira Suero los jueves presenta algo internacional, en el contexto internacional. De hecho, estamos llegando a acuerdos. Ella que ha trabajado mucho en el ámbito periodístico internacional, así que hoy vamos a tener algo de esto. Y también tenemos a un artista cubano que reside ahora en Colombia y está aquí para contarnos, participa en la Feria Internacional del Libro. Así que hacemos una pausa. Gracias, Homero. Gracias a ustedes. Nuestros agradecimientos. Señores, gracias a ustedes por estar ahí. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.